Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer nuestro girasol, que está grande, mide 35 centímetros de largo y la pura flor de ancho mide unos 16 centímetros aproximadamente. Aquí pues ya la tengo hecha en ramito, pero estaba guardado, entonces ya se maltrató. Solo lo puse así para tomarle una foto, aquí con su moñito. Pero entonces vamos a comenzar a hacerlo. Recuerden que también ya tenemos otro girasol un poco más pequeño porque es hecho con hilaza, pero este nos salió más grande porque lo vamos a hacer con estambrón. Entonces vamos a ocupar el color verde, amarillo y café, el tono de café que ustedes tengan. Vamos a ocupar un palito de madera, este es de 30 centímetros. Vamos a ocupar relleno, nuestro gancho de 3.5, aguja lanera. Este es de acuerdo al hilo que ustedes estén usando. Vamos a usar pedacitos de alambre, 2 pedacitos para las hojas. Les voy a decir más o menos de qué tamaño. Es de 13 centímetros, yo lo corté de 13 centímetros. Este es alambre galvanizado y es de calibre 20. Pero hay otros más delgaditos que son más, que se les da más rápido la forma, pero pues yo aún no lo he conseguido. Y vamos a ocupar silicón líquido o caliente. Vamos a comenzar haciendo el botón de nuestro girasol. Entonces vamos a hacer una rueda en color verde y la otra en color café, que es la que queda por delante, y esta la vamos a dejar por detrás. Entonces vamos a iniciar con un anillo mágico. Espero que se aprecie bien porque no hay mucha luz. Vamos a hacer nuestro anillo mágico. Ay, este gancho no es. Es este de 3,5. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces vamos a hacer nuestros puntos bajos. 6 puntos bajos. Ya que tienen sus 6 puntos bajos, cierran el anillo. Se van al primer punto. Y vamos a hacer ahí nuestro primer punto bajo de la siguiente ronda o vuelta. Vamos a hacer puros aumentos en todos los puntos. Ahí ya tengo 2 puntos en el primer espacio de la vuelta anterior. Entonces vamos a estar haciendo, creo que no se enfoca muy bien, pero vamos a hacer puros aumentos en toda la vuelta para que nos queden 12 puntos bajos. Bien, creo que ya se aprecia un poco mejor. Entonces ya di mi vuelta de aumentos y tengo 12 puntos bajos. Siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Nos van a quedar 18 puntos bajos. Entonces terminamos con 18 puntos bajos haciendo un punto bajo y un aumento. Siguiente vuelta la vamos a trabajar de 2 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Nos van a quedar 24 puntos bajos. Siguiente vuelta la vamos a trabajar de 3 puntos bajos y un aumento, pero vamos a comenzar con un punto bajo y un aumento para que nos quede bien redondita o lo más redonda posible nuestra rueda. Tenemos un punto bajo y un aumento y ahora sí ya podemos hacer 3 puntos bajos y un aumento por el resto de la vuelta. Nos van a quedar 30 puntos bajos. Siguiente vuelta la vamos a trabajar de 4 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta y nos van a quedar 36 puntos bajos. En cada vuelta vamos a ir aumentando de a 6 puntos bajos. Entonces vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Siguiente vuelta la vamos a hacer de 5 puntos bajos y un aumento, pero otra vez vamos a comenzar con un punto bajo y un aumento. Y ya después seguimos con 5 puntos bajos y un aumento por el resto de la vuelta. Nos van a quedar 42 puntos bajos. Siguiente vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Y nos van a quedar 48 puntos bajos.
Siguiente vuelta vamos a trabajar 7 puntos bajos y un aumento, pero vamos a empezar con un punto bajo y un aumento, y ahora sí ya seguimos tejiendo 7 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Nos van a quedar 54 puntos bajos. Siguiente y última vuelta la vamos a trabajar con 8 puntos bajos y un aumento. Es nuestra última vuelta de aumentos y nos van a quedar 60 puntos bajos. Entonces hacemos 8 puntos bajos y un aumento. Bien amigos, he terminado la rueda y miren, así ha quedado. Aquí ya voy a cortar. No muy largo porque pues ya no lo voy a ocupar. Solamente lo corto así y lo saco. Me voy al segundo punto y por ahí meto mi gancho, paso el estambre por ahí y luego lo meto otra vez donde me quedé en el último punto y por ahí lo paso. Que ya quito mi marcador y entonces de esta misma rueda vamos a hacer otra en color café. Yo les grabé la verde porque el café está muy oscuro y casi no se notan los puntos. Entonces vamos a hacer una en color café y una en verde, los mismos pasos. Anillo mágico de 6 puntos, aumentos y luego un punto bajo y un aumento, 2 puntos bajos y un aumento, así hasta llegar a 8 puntos bajos y un aumento. Y miren, así nos quedó lo más redondita posible porque si no nos hubiera quedado como un hexágono más marcado. Ahora vamos a armar el palito antes de terminar nuestro girasol porque ya nomás nos faltaría ponerlo amarillo. Entonces vamos a hacer el palito para tenerlo listo. De hecho ese palito es el que yo hago primero, pero ahorita comencé al revés. Pero ya conforme va uno haciendo ya va agarrando práctica. Ahora vamos a doblarle al alambrito. Vamos a cortar 2 alambres de la medida de 13 centímetros más o menos, dependiendo del material que estemos utilizando, y le vamos a doblar la puntita con ayuda de pinzas o si se puede con los dedos, pues con los deditos. Así le vamos a doblar para que ya no se salga nuestro hilo. Ahora con el color verde para las hojitas, igual el mismo tono, vamos a levantar 13 cadenas. Aquí dejamos un pedacito largo y vamos a hacer 13 cadenas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora sí ya vamos a incorporar el alambre. Al principio, cuando estamos empezando a tejer con alambre, pues sí, cuesta un poquito, pero ya después se va uno acostumbrando. Vamos a comenzar en la segunda cadenita. A ver, más o menos se aprecia. En la segunda cadena nos metemos y vamos a meternos. Este va a quedar de este lado. Entonces vamos a empezar a tejer por el largo. Y vamos a hacer un punto bajo pasando nuestra hebra a través de los dos. Y hacemos un punto bajo. En los siguientes 2 cadenas vamos a hacer un punto medio alto en cada cadena. En 2 cadenitas que vamos a ocupar, nos metemos en la cadena, pero también atravesamos el alambre. Y hacemos un punto medio alto. Y tenemos uno y nos falta otro. Y ahí tenemos 2 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer puntos altos hasta llegar a la primera cadena. Vamos a hacer 9 puntos altos. Igual incorporando el alambre, miren. Listo, ya tengo los 9 puntos altos. Ahora en este último espacio voy a hacer otros 2. Igual tomando el alambre. Me paso por arriba
Uy. Tengo uno. Como que este estambre no me gustó mucho. Hay uno que se llama Charlie. Si ustedes pueden conseguirlo, ese se ve que viene bien padre. Bueno, ya tengo 2 puntos altos. Ahora vamos a pasarnos de este lado. Así, mi gancho por encima y mi hebra por atrás del alambre. Así, y voy a hacer otros 3 puntos altos ahí en el mismo espacio. Pero antes voy a pasar la hebrita para allá. Ya se me estaba olvidando, porque esta es la que voy a enredar aquí. Entonces antes la paso. Y ya me paso así. Y les digo, hacemos 3 puntos altos. 1. Ya vamos girando para ir de regreso y hacerle la otra mitad a la hoja. Y así ya formé la curvita. Se había parado mi video y no me había dado cuenta. Entonces ahora vamos a hacer los 9 puntos altos. Bueno, 8 porque ya esta ya no cuenta. 8 puntos altos de regreso. Pero cuando ya lleguemos al lado donde está la parte que doblamos, ya también vamos a ir incorporando esa parte. Conforme vayamos tejiendo, irla escondiendo por dentro también. Ahí están mis 8 puntos altos. Y ahora voy a hacer 2 puntos medios altos, uno en cada espacio. Miren, agarro así y paso por el alambre también. Ahí está. 1 y 2. Ajá, les contaba sobre el estambre ese, Charlie. Pero ese pues solamente lo venden en la Ciudad de México. Y no sé si esté difícil conseguirlo, pero si quien sea de allá de la Ciudad de México, pues puede probarlo y ahí me cuenta. Y en el último espacio vamos a hacer un punto bajo. Para acabar de cubrir nuestro alambre, ahí mismo vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y nos unimos con punto deslizado aquí al primer punto. Y es que este que estoy ocupando traía muchos nudos que a veces cuesta saltarse. Y ya vamos a cortar. De las hojitas pues vamos a hacer cuantas ustedes quieran, ponerle 1 o 2. Yo le voy a poner 2. Aquí solamente levantamos una cadena y listo. Esta la escondemos por aquí con ayuda del gancho o con su aguja. La podemos ir entrelazando para esconderla. Y ya esta colita que sobra aquí solamente la enrollamos un poquito y aquí tendríamos lista nuestra hoja. Les digo, si quieren hacer 2 hojitas, pues hacemos 2 hojitas, repetimos el video y ya aquí tenemos listas las 2. Ahora vamos aquí con nuestro palito a calcular más o menos por dónde nos va a quedar para que ya empecemos a enrollar el estambre y incluir las hojas en él. Entonces, según yo, por aquí nos va a quedar, ¿dónde están? Entonces aquí más o menos le hago una marquita y las hojitas por donde las van a querer. Aquí le doblamos para ver por dónde quieren que quede más o menos. Hay que calcular que aquí también va a quedar el pétalo amarillo. Entonces quedaría más o menos como por aquí. Casi por la mitad. Entonces vamos a poner un poquito de silicón en la puntita. Y vamos a ir enrollando solamente. Hay que calcular, acuérdense, dónde van a quedar las hojitas para que no nos vayamos a pasar derecho y se nos olvide colocar las hojitas. Aquí solamente ponemos un poquito y vamos a ir enrollando. Ahí está. Y le vamos a ir dando vueltas solamente al estambre. Yo dejo así un poquito de hebra y ya entonces después comienzo a enrollarle así con fuerza para que ya no se mueva. Entonces así vamos a ir enrollando y ya cuando toque poner las hojas, ahí vamos a parar antes
Recuérdense que todavía le sobra un poquito de alambre. Por ejemplo, que yo ya las voy a poner aquí. Entonces hago pausa y las pongo así, calculándole dónde quiero que queden y agarrando las dos al mismo tiempo. Y hasta donde vamos a acabar, por ejemplo, que yo puse mi marquita aquí, voy a acabar un dedo más arriba de dar vuelta para que no me quede exacto y luego no vaya a ser que me falte y me quede pelón el palito. Entonces hacemos todavía un dedo más arriba de dar vueltas y ya anudamos. Miren, así ha quedado el palito con las hojitas. Ahí se los puse en cámara rápida para que vieran, pero sin quitar mucho tiempo, ¿verdad? Aquí le puse un poquito de silicón para que se pegue igual la puntita, pero así quedó. Ahora sí, ya vamos a armar nuestro girasol para hacerle los pétalos. Vamos a agarrar las dos partecitas y pues el que va a quedar para adelante pues es el café, ¿verdad? Bueno, aquí yo lo que hago es amarrar estas dos, el del anillo mágico con el que me quedó al último. Les voy a hacer un nudo no tan calado para que no se frunce el tejido. Así, miren. Y pues no se preocupen en cortar estas hebritas porque van a quedar por dentro. Entonces vamos a ponerlo así, de espalda con espalda. Y vamos a empezar a tejer con el color amarillo. Pero vamos a tejer esta vuelta tomando solamente, a ver, solamente la hebra que tenemos del otro lado. Esta, miren. ¿Sí? Esta primera no lo vamos a agarrar completo, vamos a meternos y agarrando solamente la que tenemos del otro lado. Igual en el verde vamos a agarrar la que tenemos hacia el frente. Esto para que haga un efecto de que se vea con más volumen el botón del girasol. Entonces nos va a quedar la hebra de aquí y la hebra de enfrente. Solamente vamos a agarrar las dos que están cerquita. Entonces vamos a tomar esas hebras que les comenté y vamos a empezar a tejer con el amarillo. Dejamos un poquito y levantamos una cadena. Vamos al siguiente espacio, igual tomando las hebras de en medio nada más. Y vamos a hacer, a este lo vamos a ir perdiendo, medio punto alto. En el siguiente otro medio punto alto. Ahí está. De hecho en esta vuelta vamos a hacer así. 2 medios puntos altos. En el siguiente espacio un punto deslizado. Siguiente hacemos 2 medios puntos altos, uno en cada espacio. A ver, aquí no se deja agarrar. Ahí está. Así vamos a hacer por toda la vuelta. 2 medios puntos altos y un punto deslizado. 2 medios puntos altos y un punto deslizado. Ahí está. Y agarro la de atrás. Ahí ya tendría los 2 medios puntos altos. Y en el siguiente un punto deslizado. Así. Así vamos a hacer toda la vuelta. 2 medios puntos altos, un punto deslizado, 2 medios puntos altos y un punto deslizado. Pero antes de cerrar la vuelta, acuérdense que hay que rellenar. Entonces vamos a avanzar hasta que nos quede como este tanto libre para que podamos rellenar. Miren, ya está aquí avanzado y aquí voy a meter el relleno
Así se va viendo, haciendo el punto deslizado, 2 medios puntos altos, punto deslizado y así. Se van formando unos mini pétalos, miren. Entonces ya vamos a rellenarle. Igual aquí, antes de terminar de tejerla, nos esperamos. Vamos a dejar 2 puntos solo en verde y lo vamos a tejer por el café. Ahorita les voy a mostrar cómo. Entonces vamos a avanzar la vuelta casi terminando, pero vamos a dejar 2 puntos porque es donde vamos a insertar el palito. Entonces aquí todavía les cabe la mano para acomodar el relleno. Miren, por ejemplo, aquí ya voy a hacer un punto deslizado y ahí me quedarían, bueno, venía con los 2 medios puntos altos, el punto deslizado, y ya me quedan solamente 2 puntos, los cuales los voy a trabajar solamente en el café. El verde así lo voy a dejar para que me quede el hoyito abierto para meter el palo de madera. Ahora sí, sigo con los 2 medios puntos altos, ahí, solo por el café, pero igual tomando la hebra de atrás. Ahí se ve, miren, se aprecia cómo nos queda la otra fila de este lado, igual del verde, para que esto le dé más volumen y se vea más gordito. 1 y 2. Y aquí en el primero, pues ese sí lo tomamos los dos. Nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está nuestro punto deslizado. Y miren, pues esta vuelta la hicimos para darle que pues se vean más grandes los pétalos, pero que también nos ayude a la forma del pétalo. Por eso no hicimos todo recto, sino hicimos como en curvitas. Ahora sí, ya que estamos ahí así sin unirnos, vamos a levantar 2 cadenitas y en el primer medio punto alto vamos a hacer punto alto 1. Ya vamos a empezar a formar ahora sí los pétalos. Ahí está. Vamos a hacer un doble punto alto ahí mismo, en el mismo espacio. Ahí nos metemos y hacemos el punto alto. Esperen, esperen. Ahí está. Saco por 2. Saco por 2. Ay, ay, ay. Y saco por otros 2. Ahí lo tenemos. Ahora sí, vamos a levantar 2 cadenas. 1 y 2. Y en la primera cadena, así miren, viéndola como de lado, nos vamos a meter para hacer un piquito. Sacamos y hacemos punto deslizado. Así. Vamos a hacer otra vez doble punto alto, pero ahora en el otro medio punto. Arriba de ahí. Ya no en el mismo, en el otro. Se puede decir que hacemos mitad y mitad. Doble punto alto. Un punto alto ahí mismo. Levantamos 2 cadenas que son con las que vamos a bajar y nos vamos a unir en el punto deslizado de la vuelta anterior. En todos los puntos deslizados vamos a levantar cadenas y nos vamos a unir. Y ya en los medios puntos altos van a ser donde vamos a tejer los puntos altos y los puntos dobles. Aquí mismo vamos a levantar 2 cadenas. Nos vamos al siguiente punto, que sería el medio punto alto. El primero es 1 y 2. Miren, aquí están los 2. Y voy a hacer otra vez un punto alto. Ahí mismo un punto doble. Las 2 cadenas, 1 y 2. Me deslizo en la primera cadena. Hago un punto deslizado. Paso doble por mi gancho y me voy al siguiente espacio para hacer un punto doble. Paso por 2, paso por 2 y paso por 2. Un punto alto en el mismo espacio donde hicimos el doble.
Ahí está. Y bajamos con 2 cadenas al punto deslizado para hacer un punto deslizado. Ay, yo lo giro para que sea más cómodo deslizarme. Y luego lo regreso. Y ahí tenemos ya 2 pétalos. Miren. Ahora de nuevo vamos a levantar las 2 cadenas para hacer el otro pétalo. Ya vieron, aquí nos unimos en el punto deslizado y ahí mismo levantamos las 2 cadenas para el otro pétalo. Tenemos los 2 medios puntos altos y ahí vamos a hacer el punto alto. En el primero hacemos la mitad del pétalo y en el otro la otra. Punto alto, doble punto alto, ahí mismo, porque les digo, hacemos mitad y mitad. 2 cadenas, 2. En la primera cadena nos deslizamos para hacer un piquito y luego vamos al otro medio punto alto con doble lazada para hacer la otra mitad. Así vamos a estar haciendo todos los pétalos hasta terminar. Nos van a quedar 20 pétalos. Aquí nos falta el punto alto. Ajá, nos van a quedar 20 pétalos. Lo que esto va a hacer que se vea un girasol bien grande. 2 cadenas y en el punto deslizado nos unimos con un punto deslizado. Así va a ser esto, amigos. Ahí está. Y así van a ir quedando, miren. Ahí mismo levanto 2 cadenas para comenzar otro pétalo. Voy al siguiente espacio y ahí empiezo. Punto alto, doble punto alto y así hasta terminar pues de este lado. Y aquí en el hochito que dejamos abierto va a ser donde vamos a meter el palito por aquí. Miren. Pero entonces vamos a terminar y ahorita nos vemos. Ya casi estamos por finalizar, amigas. Miren qué hermosura. ¿A poco no se ve hermoso? Ay, ya no puedo alejar más. Pero está bien padre. Y entonces aquí ya terminé mi último pétalo. Y voy a cortar dejando un trocito largo. Para cuando ponga el palito también lo asegure dándole unas vueltecitas. Ahí está, miren, así queda por detrás. Y así se ve por delante. Queda bien padre. Hasta se ilumina mi pantalla, creo. Bueno, ahora sí, aquí tenemos el orificio. Y lo que yo hago es antes de meter el palito, para no llevarme todo el relleno hasta allá adentro, es que con un gancho gruesecito, el más grueso que tengan, píquenle ahí para que metamos el palito de madera. Entonces, ya que lo hicieron así, pues entonces ahora sí ya entra derechito el palito. Miren, eso era lo que les decía, que dejáramos un poquito más largo para que no nos fuera a quedar así al ras y se viera el palito, sino que se metiera todavía. Miren. Y se acerca, pero no se aleja. Así. Ahora vamos a ponerle al palito antes de insertarlo. Le vamos a poner, vamos a ver hasta dónde llega el tope. Y le vamos a poner un poquito de silicón. Ya que esté bien derechito. Ya lo terminamos, ya casi. La verdad, este girasol a mí me encantó. Está muy bonito, muy fácil de hacer. Y lo mejor es que se hace muy rápido. Así que podemos hacer muchos para vender. Aquí y por delante también le pueden meter el silicón, aprovechando que tiene la puntita. Por aquí le pueden meter. Así, miren. Bueno, este que quede bien derechito por las hojas. Y le ponemos silicón por ahí. Y ya le pegamos. Ahora con la aguja. Así que con ayuda de la aguja, igual con el pedacito que dejamos, vamos a aprovechar para agarrar los 2 puntos que dejamos. Para ayudar al hilo a que se apriete más. Así, miren.
pues pasamos por el otro. Ahí es porque le eché silicón. Y ya de ahí pasamos para adelante. Y lo apretamos bien. Luego buscamos la manera de regresarnos para atrás. Y ya podemos hacer un nudito por acá atrás y perdemos el hilo sobrante por la orillita. Y pues bueno amigos, así es como nos quedaría este hermoso girasol. Está bien grande, miren mi mano. Así queda por detrás. Tienen sus hojitas. Y miren, así nos queda. Aquí tengo el otro, el primero que hice, para sacar pues el patrón. Entonces así nos quedarían estos hermosos girasoles. Ya ustedes los pueden envolver. Pues aquí yo tengo mi ramo, pero ya está maltratado de que estaba guardado. Pero pues miren, ponerle fondo blanco o negro le va a dar mucha vista, mucha luz. Le ponen un moñito, podemos agregar una tarjetita y así podemos venderlos o obsequiarlos a alguien que le encanten los girasoles. Bueno, eso es todo por este video. Espero que les guste y me apoyen dejando un comentario, una carita, un puntito, dándole like. Con eso me ayudarían mucho para que YouTube me sugiera a más personas y podamos hacer más grande esta familia. Bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y espero que les encante y les sea de ayuda para todas sus ventas. Nos vemos. Miren, amiga, ya pude aquí alejarlo, entonces así se los dejo. Aquí está el otro. Así se los dejo para que ustedes lo vean. Pierde mucha calidad mi video, pero aquí quería mostrárselos casi entero. Bueno, nos vemos en un próximo video. Las espero en Facebook para que me compartan sus hermosos girasoles.